Hello, thank you, Chica. Hola, Hello, everyone. My gracias, name is chica. Hola a Gopal todos. Mi nombre es Dayaneni. Gopal I use he, him Dayaneni, pronouns. pronombre él, I am I'm a y, middle-aged South Asian y soy man with a salt and pepper persona, beard. I'm ¿verdad? wearing a black shirt, Es una persona and I con have a blue del background, sureste just for folks asiático. who would like a Tengo description. una barba And con I'm canas here to blancas y just una say a camisa few negra para las words personas que on necesitan un behalf of visual. Y quiero Movement compartir unas Generation palabras about de how parte we de Movement frame Generation acerca de cómo migration, enmarcamos, borders, and contextualizamos borderism la in the migración, context of las the moment fronteras, we're en in, el and more contexto en el que broadly in nos the context of encontramos ecological y más justice. ampliamente So I want to make just a en la few quick justicia points. ecológica. Y quiero Um, hacer unos First, puntos breves. I want to Primero, point out that quiero señalar migration is an que la earth right. migración es un derecho And de in la this tierra context, the y en este term right here contexto is being used in the el most término fundamental derecho se está sense. utilizando en el That is to sentido más say, fundamental, o when we sea, say it is que an earth cuando right, decimos que es un we are derecho de la tierra, estamos recognizing that migration reconociendo is a que la nearly universal migración es practice una of all práctica living casi beings. universal de todos When los conditions are seres. not conducive De todos to los making a seres. Y home in cuando las place, condiciones no son favorables most, para almost que un all lugar living sea un hogar, things casi todas los seres will migrate to vivientes where van the a conditions are more migrar conducive. hacia donde las condiciones sean más And while we might favorables. Y aunque pues describe it as describamos, beautiful, ¿verdad? it Esto is algo not the como case algo that the bello, monarch butterfly, for no es example, por ejemplo el caso de migrates las across the monarcas, ¿verdad? continent Que migran because it is in fact beautiful or atravesando fun. el The continente porque monarch es algo butterfly bello migrates o across the divertido, continent sino que la because the monarca conditions are not migra conducive porque to las making a condiciones home no where son they are, favorables para su and they hogar migrate donde to where the están en ese conditions momento are y more se conducive, migran a driven lugares primarily donde sean by más climate favorables y conditions. eso pues, ¿verdad? Se provoca por las For human condiciones communities, we climáticas. migrate for all kinds of number of Y hay reasons, all comunidades, ¿verdad? related Humanas que uh, se migra to porque migran por where the muchísimas conditions are more conducive razones to making a home donde in las place. condiciones son más favorables para Um, poder formar un so, hogar en un for while lugar. monarch butterflies and most living Y things, they aunque might be las driven by climate or monarcas habitat verdad, destruction. y muchos seres For es por el humans, it clima, includes para los those seres things, but it humanos incluye also esas cosas también, includes pero también obviously incluye socioeconomic and political obviamente conditions. condiciones And what sociopolíticas, drives our económicas, migration y flows lo que are impulsa los primarily flujos de capital flows. migración son People are principalmente los migrating to flujos where del conditions are capital. more La conducive gente to va making a hacia home, donde which is las where condiciones más son más resources are favorables para concentrated, formar un hogar, which que es are donde obviously están los following patterns recursos of colonialism and concentrados. imperialism. ¿Verdad? Y obviamente cosas que So son impulsadas por el there's a couple capitalismo, el important points imperialismo. Así about que hay this unos that I want to puntos just make really importantes que quick. quiero destacar First, acerca de if we're esto. gonna uh, if we're gonna Primero, recognize that si vamos a migration is an earth reconocer right que that la exists migración es un because of the derecho way it de is la tierra que practiced by living existe things, debido a cómo se then we practican los must seres recognize that vivientes, the tenemos que only reconocer que way la to única stop it manera para is with violence. detenerlo es con la violencia. Right? Rights are not, in this Porque context, los rights are not derechos en given, este rights are contexto not no taken son away. otorgados They are y ni se inherent as quitan, they are sino que son exercised, inherentes and they are en only en ever su violated práctica y when solo that is the origin of violence. ¿verdad? Y The se violan systematic, y es el origen de la wholesale violencia. infringement upon rights. Entonces, que es esa And so violencia the very sistemática de los idea derechos. Entonces, that la you can stop idea de que uno migration puede detener la requires this migración kind of scales of requiere violence este tipo we see all de over. escalas de violencia que estamos viendo por todas There's partes. another point I want to make Hay about otro this punto que violence, quiero which hacer sobre is esta related to violencia borders, que se borderism, and relaciona a enclosures in general. las fronteras All y enclosures, todo whether it's the tipo fence around your house ya sea or the una border cerca around a alrededor de nation la state, casa o all una enclosures frontera de un must país, require todo ese violence to be tipo maintained. requieren You have violencia to para mantenerlo. enforce Se tiene the que enclosure. enforzar, ¿verdad? Ese And tipo who de has access and under encerramiento, de what terms and clausura y conditions. decir quién tiene And acceso y so cuáles son los the términos, las nation state condiciones. and Entonces, borderism, which los fragments países y ecosystems and communities all esas over the planet fronteras que everywhere and fragmentan a las fundamentally personas, a infringes los upon the pueblos rights of y communities que, ¿verdad? to mobility, Implica sobre los derechos de las also personas en su demand movilidad, también eh, exceptional amounts of exige systematic and unas well-organized violence to be cantidades maintained. tremendas de And violencia so when we say sistemática para no poder mantenerlo. borders, Entonces, cuando hablamos de it's not just a sin fronteras, rhetorical no es statement, it is únicamente an una declaración expression of the retórica, sino una fundamental earth right of expresión, living things ¿verdad?, del to be able derecho to move inherente freely, to de los make seres home in vivientes de poder place, and a desplazarse demand to libremente, de eliminate the formar hogares conditions en that un infringe lugar upon the y capacity de of eliminar communities las to make home in condiciones, place. ¿verdad?, que no permiten So formar un hogar en un while lugar.
what ICE Así is que, so much more aunque in this el ICE moment es than mucho más, just ¿verdad? the Que en enforcement este momento, que mechanism no of solamente el borderism, mecanismo de understanding that aplicar as the las justification fronteras, and pero entender eso understanding como how that plays justificación y entender is cómo demanded by the very eso nature of those se, systems and structures se debe, is ¿verdad? something Estos that we sistemas really y want to estructuras es uplift algo que and queremos bring into the destacar context of this y conversation. aportar So al if you contexto de are esta concerned about conversación. Así que climate, si you're les concerned about preocupa ecological el justice, clima, if la you're concerned justicia about communities of ecológica, any las kind, comunidades, you have to comunidades de cualquier recognize tipo, that tenemos que these reconocer relationships of esta enclosure and of relación violence entre against la rights. violencia, So I just wanted estas to clausuras o provide that framing on encerramiento. behalf of MT Entonces as one of the quería co-hosts, compartir and I'll ese leave it there. marco de parte de nuestra organización Thank y you, lo dejo Gopal. con eso. It's always Gracias, great Gopal. learning from you and Siempre from es Movement excelente Generation. escuchar de ti, de We Movement appreciate this Generation. framing. It's really helpful, Apreciamos I think. este marco, este contexto. Creo que es muy Moving on útil. from Gopal's Y framing, bueno, let's vamos a move pasar now ahora de to ese a contexto, ese conversation with marco de Gopal, Lisa a Knox. una Thomas, why conversación don't you go con ahead? Lisa Knox. Y adelante, Thomas, ¿por qué no la presentas? Oh, You're Thomas, muted. Oh, Thomas, oh, está you're apagado el mute right now. I'm micrófono. muted. Look, Yeah. I do this so much and yet I still make Lo the hago mistake. tantas Thanks, veces y Chica. de todos modos me Lisa, it's so good equivoco. to have Bueno, you. Lisa, es Thanks for excelente joining tenerte us aquí. Gracias tonight. por estar Um, aquí esta noche. California Coalition for Immigrant Justice is La coalición de incredibly active California por la supporting justicia migrante está immigrant muy communities activa en across the state of apoyar a las California right comunidades now. So inmigrantes en we're todo really California, grateful así que estamos muy for you to take a agradecidos moment from that work de to que share your tomes un insights on momento, ¿verdad?, para estar the aquí y changes with ICE that compartir you're sobre seeing los cambios con through ICE your que has work. visto a Maybe you través could de just tu tell us a little bit trabajo. about, Quizá nos puedes really contar quickly un about what poco CCIJ does rápidamente and what your sobre role lo is que with hace la CCIJ. coalición y cuál es tu papel. Yeah, thanks so much for having me. Bueno, My name is muchas Lisa Knox. gracias. I am the Soy Lisa co-executive Knox, director of the soy California Coalition for la Immigrant Justice, co-directora and we are an ejecutiva de organization that la Coalición de uses California por la legal Justicia de services, Migrantes y utilizamos los advocacy, servicios and legales, la organizing to abogacía support y the el trabajo liberation of organizativo para immigrants apoyar la in or liberación at de risk los of inmigrantes detention in California. en que personas que están en riesgo Yeah, de we detención en cover our head California. in a Así lot of que different things, but I ahorita sort of see us estamos as the connective metidos en tissue, muchas cosas, trying pero to bring vemos la together conexión, ¿verdad? advocates, organizers, De community, and mantener lawyers juntos all in the service of liberation. defensores, organizadores, So, abogados, todos con el Lisa, propósito de la a lot of liberación. people are talking about ICE, Bueno, muchas personas están and hablando for sobre el some folks ICE y there para who are algunas joining tonight, personas, ¿verdad? it's true that they might still be Dicen que learning about what para muchas ICE personas is están and aquí, it todavía has están been. aprendiendo sobre lo que es So I wanted ICE y to lo que start ha with maybe sido. Así grounding que folks quiero in empezar a quizá con perspective eso, con ese contexto, sobre una historical perspective, and I was wondering if you perspectiva, could ¿verdad?, share histórica. what you think Quizá is si most nos puedes relevant right compartir now lo for que es más people who are relevante en getting este momento activated para las around personas que ICE se están enforcement activando, to ¿verdad?, de understand esta lucha, what ICE was para entender qué es before lo que Trump era took ICE office antes de again que Trump at the start of asumiera la this year. presidencia y lo que es ahora. Yeah, so I think the first thing is Bueno, yo creo just what que you lo alluded to, which is primero that es we're lo talking que about a dices, recent estamos development, hablando right? de ICE has not been cambios around recientes. forever. Un cambio reciente, ¿verdad? ICE Porque was ICE no created in lleva the toda la aftermath of vida. 9/11 Se when creó the Department después of del Homeland 11 Security de was created by septiembre, cuando bringing se creó together el Departamento the de 22 Seguridad federal Nacional, ¿verdad? agencies Y supposedly to las protect agencias the homeland, federales que right? se The unieron United para States from supuestamente, terrorist ¿verdad?, attacks. defender al So país this wasn't about, de at the ataques outset, it wasn't terroristas. about Entonces, immigrants al principio no specifically. se It trataba was really específicamente sobre about los inmigrantes, surveilling and sino más controlling bien whatever vigilancia populations were being para controlar criminalized at las the moment, right? In that poblaciones, moment, it ¿verdad? was really Que en ese folks deemed entonces, ¿verdad? terrorists, Eran right? Mostly las folks of personas Middle que Eastern consideraban terroristas, origin, ¿verdad? Eran de Muslim origen del religion. Medio Oriente, And musulmanes. before that, Y antes immigration de enforcement eso, was its own agency, right? It was part of the Immigration and Naturalization Service, antes era parte, which ¿verdad?, was part del of the Department of INS, ¿verdad? Justice. El So that Servicios tells de you that Inmigración y Naturalización. there was a shift Entonces, in focus, right, hubo un from cambio, granting un enfoque, benefits. ¿verdad? De Immigration and antes Naturalization otorgar Service was really focused on beneficios, that, porque el enfoque era to en more eso, punitive law y enforcement, ahora más a and una aplicación also de ley más a move, right, punitiva. from Y también un an cambio, agency ¿verdad?, that at de least una theoretically was agencia que concerned with teóricamente, justice to an ¿verdad?, agency that was tenía que really ver con la concerned justicia, with ahora o con una national que security and tiene que ver con la terrorism. seguridad Right, so nacional y that's really el where terrorismo. ICE Así que exists ahí today. es donde existe And ICE hoy another thing, día. just sort of to Y compare it otra to the criminal cosa, legal ¿verdad? context, Viendo el ICE contexto as an legal, agency ICE como is agencia the police es, officer that's stopping you. ¿verdad? Ese es It's the el sheriff policía, that's ¿verdad?, que lo jailing you, detiene, es and it's the el prosecutor, del right, that's sheriff being que court lo está prosecuting the encarcelando case. y también, So it really ¿verdad?, is el unique fiscal. in that it wears Entonces, all those different hats.
tiene todos estos diferentes funciones y papeles. Y esta estructura quiere decir que no hay vigilancia, supervisión, rendición de cuentas y que tiene pues riendas sueltas. Y el Congreso, ¿verdad?, le ha dado a ICE esas riendas, ¿verdad? Desde que se creó. Entonces, cuando estamos hablando de lo que era antes de Trump, ¿verdad? Ha sido una agencia, ¿verdad? Sin respeto a la vida, humanas, sin ley. Y eso va hasta Bill Clinton en 1996, cuando había todas esas leyes de duros en la delincuencia. También era esa dureza contra los inmigrantes. Entonces, de ahí salió esa idea de que la gente puede entrar por el sistema penal y si no son ciudadanos, entonces tiene que ser doble el castigo, ¿verdad? Y aunque tengan estado migratorio legal, pueden enfrentar, ¿verdad? Castigos más fuertes. Y con Obama, ¿verdad? Lo llamamos el jefe de deportaciones porque, ¿verdad? Él expandió las deportaciones, las detenciones al punto de que todavía él deportó más personas que ni Trump. Entonces sigue teniendo todavía ese título y vimos bajo la pandemia ¿verdad? Durante la pandemia sí hubo un bajón en las actividades de ICE, no por buena voluntad, sino porque había muchas demandas, mucho trabajo organizativo que previnió que detuvieran, deportaran, pero bajo Biden vimos que los números subieron. Entonces ICE empezó a deportar más personas, o sea, incluso bajo un presidente demócrata. Y yo pienso que yo sé que vamos a hablar, ¿verdad?, sobre el papel local y estatal. Y uno de los legados de Biden es que él permitió que ICE y el Departamento, ¿verdad?, de Seguridad Nacional pudieran buscar como salidas, ¿no? Que incluso el estado de California, que estaba tratando de luchar contra esta máquina de deportaciones bajo Biden, ICE pudo buscar la manera de seguir secuestrando y deteniendo personas, incluso en estados como California, donde el policía local no estaba colaborando. Entonces, eso es cuando ICE, ¿verdad?, estaba entrando. O sea, ya era una agencia desde antes de la administración de Trump que ya estaba enfocada en la vigilancia, en la seguridad, en detener y deportar inmigrantes de la manera posible, incluso antes Yeah, de thanks, Trump. Lisa. That's, really helpful and important context, especially the kind of origins through the war on terror, through como los orígenes the de la various aspects of guerra y muchos criminalization that have been aspectos de la criminalización bipartisan in que their han sido bipartidistas nature when it comes to naturaleza, ¿no? Cuando se dealing with trata de, immigrant pues, communities. tener que lidiar con las comunidades And like you inmigrantes. mentioned, Y como se mencionó, with the pues, con criminalization la and criminalización the enforcement y acceleration el that's happened in aceleramiento that como del period, there's cumplimiento que also está been the ocurriendo también en development este of a periodo, ha sido un larger migrant desarrollo justice movement también in como de un response to movimiento de that. And justicia y migración a más your grande work at escala, ¿no? Como en CCIJ is respuesta al part of a trabajo de larger CCIJ migrant es justice movement parte across the del United States movimiento and of course también de here in justicia de California. migración, especialmente también aquí en And for many years, California. Y por muchos that años migrant justice movement has been ese focused on movimiento se ha that relationship enfocado between en esa ICE and relación local entre law ICE enforcement, like y el cumplimiento de la Alameda ley a County nivel Sheriff local, Lieutenant ¿no? Sanchez, who was the government official that Sánchez, quien es el first gave word oficial, to quien Barbara Lee and then the primero newspapers dijo that the que surge in Barbara ICE Lee y operations los that we were periódicos all worried que about estamos viendo las in operaciones de October ICE, ¿no? was Que todos estamos incur was preocupados en canceled. octubre, dijo, So se maybe you could canceló, tell ¿no? us, Y a lo why the mejor nos focus on puedes the contar relationship por qué está between el enfoque en ICE esa and relación local entre police and ICE, what's la that work policía that you were local y alluding cómo to es that que ese lawyers and trabajo activists have been doing to que han disentangle estado that relationship? haciendo los activistas, ¿no? Para poder como Yeah, so I think to start desincentivizar esa with why that's so relación. important. Creo que So, podemos ICE empezar has sobre por never, qué as es many tan resources as importante. it's never O had the sea, resources ICE to hunt down and nunca ha detain tenido con los recursos hasta ahora para poder every one of the 11 detener undocumented immigrants a in this country, let alone, right, the 55 million las personas folks who are foreign indocumentadas en born este that país, o this sea, muchísimo administration is menos now going las after. personas que esta It's just, administración it's a está lot of poniendo como objetivo. resources to, if you're Y following the o law, sea, son right, muchos to identify recursos, who si estamos doesn't siguiendo have la ley, legal el poder status, identificar to figure out como where si they tienen live, where estatus they work, legal para send people poder pues out to go pick determinar them dónde up, viven, right? dónde So trabajan historically, what ICE has y mandar done a gente para que is lo they recojan. depended on the Solamente lo que collaboration of hace state and ICE local es que agencies, están defendiendo right? la So colaboración de going las back to, agencias estatales y locales. 1996, since Entonces, o sea, the regresando, increase por in ejemplo, al mass, 96, on the criminal vi el legal side, right, incremento of mass incarceration, that made for an easy pipeline, right, where through collaboration with prisons and jails,
those officials, the sheriff would ask people when they were booked into the jail, hey, where were you born, right? And if they said a country that wasn't the United States, they Bueno, would que turn ese that país que no information son over to los ICE. Estados Unidos le iban a dar And then they would información a hold ICE that person for ICE y to pick que up after iban they normally a, would have been released. o sea, detener a esa And I persona say cuando this in past normalmente tense because in hubiera sido California, pues we'll talk liberada. Y about that no decimos antes longer porque en happens, but it's California still vamos a hablar happening que eso every day in ocurre, a pero lot of bueno, states in the sigue US. ocurriendo más bien en muchos estados en los Estados Unidos. So immigrant communities and allies really organized to Y finally bueno, se see ha that in estado California, organizando aquí en particularly in the California Bay and in this county. y en And as you este, mentioned, Alameda County, you know, I remember como the se last mencionó en el condado de Sheriff Alameda, Ahern, some of you may remember him. He was very anti-immigrant, como very open about wanting algunos to mencionaron, collaborate o with sea, estaba ICE. muy abierto y quería So colaborar con it's a ICE. huge change to have a sheriff Entonces who's es un actually cambio sharing that enorme que hay un sheriff information que está with the compartiendo community so that the community can información con defend las itself, right, comunidades versus colluding with para ICE. que la comunidad se And pueda that defender took a en lot lugar of de effort. trabajar con ICE. Y That eso tomó took mucho esfuerzo. folks advocating on the state level for a couple of Y laws, se ha the estado Trust abogando Act and the también Truth Act, por that leyes stop local law que, o sea, enforcement es from being pausar able el to hold cumplimiento people de for la ley a ICE, nivel from being local para able to poder share detener a las personas information de with ICE y ICE compartir officials. información con I'm oficiales de sorry to ICE. interrupt you, Lisa. We're going to ask you to Nada slow más te down vamos a just a pedir que bit hables for un poco interpretation. despacito Thank you. para interpretación. Thank you for the Gracias. reminder. Gracias por el recordatorio. Yeah, so it took on the state level, Entonces, a nivel people passing estatal, laws that la gente pasando prohibited that sort leyes of que han collaboration with estado ICE. prohibiendo ese And tipo de also on the colaboración county con level, right? ICE. Because Y county también jails, a nivel del condado, sheriffs have so que much las power in that. cárceles del It condado, los really sheriff took tienen on tanto every poder county en esa level, people jurisdicción passing que ordinances realmente, to o sea, stop requirió that a nivel del collaboration. condado que se pasaran ordenanzas para terminar con esa And colaboración. so, you know, the right knows this. Y creo And if que you've read Project 2025, la the sort of derecha right-wing esto hicieron el manifesto Proyecto for what they want to see 2025 in the con Trump este administration. manifiesto de la ultraderecha They sobre lo que talk quiere about la this, administración de right? Trump. Trying to bypass Hablan acerca de esto, this de tratar lack de of collaboration. brincarse, And ¿no? actually, Esta falta de pre-Trump, we colaboración. started seeing that in the Y Bay, de places hecho, like San desde Trump Francisco. empezamos a You ver may have seen the Bay lugares como started San turning Francisco, over que a lo mejor mostly ustedes vieron, Hondurans empezaron who people originally from Honduras who entre were a arrested for gente low-level drug crimes originalmente de to the Honduras, federal quienes government for fueron federal prosecution, detenidas por which crímenes, perdón, de is muy really bajo unusual nivel, and ¿no? really was Para just a way criminalizarlos, to lo cual get es them algo to then muy be poco turned over to usual. ICE, right? Y el San poder, o Francisco sea, couldn't directly do it, entregárselos a ICE. so they San handed people Francisco to directamente the US no lo Marshals, podía who then hacer, did it. entonces se le entregaron a la So gente we've estos a los already seen Marshals. them looking to Entonces, bypass ya lo these estamos viendo, que gains. están queriendo como And, you know, the brincarse, ¿no? federal Como occupation of cities esos like LA procesos. and Y también la Chicago is a ocupación response federal to en this. ciudades como Los Ángeles y como Local Chicago, que es una agencies respuesta there, local directa a todo governments esto, ¿no? Las can't agencias cooperate. locales They have ahí, similar los laws. gobiernos no And pueden so, cooperar, you tienen know, the leyes Trump súper similares. administration has said we'll send in Y federal la forces. administración de Trump, o sea, envían The fuerzas other federales. piece that I think is really important is La otra limiting parte ICE que me fence parece space. que es súper So the importante majority es of limitar places también ICE el espacio. used to Entonces, la detain mayoría de immigrants lugares in California que were county utilizaba ICE jails. para detener inmigrantes en This was their California eran contract with cárceles del sheriffs. condado. They would pay them Y to o sea, hold es un beds contrato in con the los jail sheriff, les for pagaban ICE. para tener And camas, ¿no? communities En las organized cárceles to para prohibit ICE. new contracts Y las and also comunidades to pressure organizaron para sheriffs to prohibir end esos existing contratos contracts. nuevos y también para So presionar Richmond, for a example, the West las County existentes Jail para no tener ended in contratos, ¿no? Entonces, por 2017 ejemplo, its la contract with cárcel ICE del under West community County pressure. terminó su contrato con And ICE we saw that bajo when ICE didn't la have presión de la local fence comunidad. space, it detained less Y people. bueno, cuando ICE no tenía lugar Because it's ya just para hard detener a logistically to gente, detain people if porque, there's o no sea, place to put logísticamente them es súper that's difícil close by. detener a las personas si no hay lugar donde las puedes poner, And ¿no? Que in esté Northern cerca. California, I think that's part Y of en the el norte de reason we still California, haven't seen creo que esa es mass parte de la rapes, razón por la que is that todavía, the pues, nearest no detention habíamos centers visto are redadas masivas, privately que es que el operated, centro de and then detención the Central Valley, más they're 4 cercano or 5 estaban siendo hours away. operados de forma privada y en el So Valle they have Central, ¿no? Que estaban a here 4 o people 5 are horas arrested de by ahí. ICE. They Entonces, get processed at an es ICE gente office in San arrestada por ICE, Francisco, los procesan and en then they have to oficinas be sent en San down to the Central Francisco y Valley luego los by the end tienes of que the day enviar al because Valle there's no bed Central space al up here. final del día porque So no hay that really has espacio de limited camas, ¿no? how Para many que estén ahí. people they Entonces can eso ha arrest limitado también qué tantas locally. personas pueden
arrestar a nivel versus local. place like LA, right, y where there's a federal building in downtown Hay LA un where they can keep people overnight edificio and so federal they're en able el to just process, en hundreds of downtown, en el people centro de Los within a Ángeles, y day. pueden procesar a cientos de personas en un solo día. So Entonces, yeah, I think that's creo que I eso could keep es going, but como, those are o sea, the pudiera sort of continuar, pero main, esos son como things that have las really cosas disentangled principales the que realmente relationship como between que states and han, localities and ICE pues, for us here in California. Yeah, and that's viendo las represents a lot of relaciones, ¿no? years entre of las entidades en organizing California, and ¿no? Y representa working with the muchísimo también años legislature de and organización y trabajando you con la know legislación building power, right, y for migrant construir communities across poder the para state of las California, for comunidades example. inmigrantes So en el estado de California. really crucial aspect to Realmente es un the longer fight against aspecto this súper system importante, and ¿no? what you Lo que es mentioned la about the lucha fact a that there largo isn't an ICE plazo, lo que se detention mencionó facility también, que also, is part of the reason why this de fight in parte de la Dublin, razón por that la we que can maybe esto allude to is so a lo mejor important, where podemos, there's pero porque es tan attempt to take importante a private facility and turn it into tener a que, detention o sea, center. que están convirtiendo esas Before we instalaciones touch on that, I wanted privadas to a maybe talk a edificios little federales. bit Entonces, igual y about, podemos hablar all un of what you poco described, as you sobre said, is a lo que reminder se that describió, como dijeron. these problems with ICE Estos run problemas deep, con they aren't ICE, o new, sea, son muy profundos, but las somehow, conexiones no es nada all of nuevo, this appears pero much de worse, or cierta at least forma todo different than esto se ve un before poco under más distinto Biden que and antes, ¿no? Obama, and even Bajo Trump under Biden, his first Obama y administration. bajo Trump en la primera So I was wondering if you administración. could share Entonces me what estaba changes preguntando si you've puedes compartir observed cuáles son los in the cambios que han observado en la infrastructure and infraestructura operation of ICE y en las and its operaciones agents de that you think ICE are y en los agentes que significant for ustedes us to be piensan que a lo paying attention mejor to? son cosas importantes a And las que les what debemos do de you think poner they mean atención for people y who qué are significan para organizing las in personas support quienes of están immigrant organizando communities en apoyo a las right now? comunidades inmigrantes actualmente. Yeah, so I think the Sí, first pues is bueno, probably yo one creo que that lo you've all heard primero about, which es is just this huge probablemente influx of money. como la So cantidad de there's dinero enorme, ¿no? an que está additional entrando. 29 Y billion for enforcement son and 29 deportation, mil millones de dólares 45 billion for adicionales new para detention deportación, centers 45 that ICE mil para was los given nuevos this centros de October. detención que se les dio ICE. And that's 3 times its Y previous year budget, eso es, right? o sea, 3 So veces más lo del the reality presupuesto is that they de do años have just a previos. Y la lot more realidad es que tienen resources. They muchísimos más have more recursos, funds and tienen more más every day fondos, they have more tienen, agents. o sea, todos los And días tienen a so más even without agentes local law y hasta enforcement, sobre cómo funciona they el do have cumplimiento de more la of an ley a nivel ability to local. make Tienen como una mass disponibilidad arrests. más amplia para hacer arrestos masivos. And so, I think Entonces, I mentioned there's some creo que factors in Northern mencioné que hay California algunos that have held factores that en el off, norte de right? California Not least organizing que, bueno, por lo menos ayuda con la and the work that we've organización done to y el trabajo disentangle que local hemos law hecho enforcement and ICE. como para poder But the entender, ¿no? reality cómo funciona is, el cumplimiento de la ley local y ICE. Pero la increasing just realidad given es que the está massive amount of incrementando, resources. dado la cantidad And masiva then de another recursos thing que that I think tienen. is really Y otra cosa important que me parece que también es is súper just the importante breaking down of es boundaries nada más como between federal desglosar cuáles son agencies. los límites entre las agencias So you've federales. probably seen Entonces, probablemente at hemos this point they're visto, just o sea, all ahorita, masked pues, people, o sea, right? In todas son, unmarked o sea, law personas enforcement con máscaras, ¿no? uniforms. Con But it's uniformes, not just ICE, it's supuestamente, the pero no, FBI, o sea, it's no es the nada más DEA, ICE, es it's el Border FBI, Patrol la that are DEA, all out in the eh, community doing ICE work. pero todo el mundo está haciendo And trabajo, o I will sea, de say some ICE. of these Entonces, agencies are actually algunas de worse estas than agencias, ICE, de hecho, son right? Border peores que Patrol, for ICE, example, ¿verdad? is Las de la notoriously frontera son violent. notorios They've been por su responsible for some of the violencia y han worst sido abuses responsables and por unos worst de los raids in peores abusos y LA, las peores DC, redadas en Los Chicago. Ángeles, en DC y en Chicago. So now they're all Entonces, out in the ahora community doing están ICE en las work, comunidades increasingly haciendo melding together. trabajo de ICE. And I think that Y creo is que in many ways eso de just a muchas continuation, formas es right, of nada what más como una DHS was created for, continuación sobre para right? lo que This se creó idea of DHS. Esta having idea this enormous de, pues, agency, tener estas this agencias enormous enormes, secret police force, esta really, como fuerza that can policial be secreta weaponized que against se puede whoever's seen utilizar como as a un threat arma, in the ¿no? Para moment, cualquier persona right? que lo puedan ver como una And amenaza. regardless of citizenship. Y sin That was importar after de 9/11, de it la was ciudadanía. people Eso fue labeled después del terrorists. 9/11, que gente era etiquetada Right como now it's people terroristas. labeled criminal Ahorita son immigrants. personas que son And it's increasingly US inmigrantes, citizens or anyone actually criminales, speaking y ahora out. también personas que son ciudadanas estadounidenses que están And so hablando. we are also seeing that Entonces, también ICE estamos and these viendo que agencies are ICE y estas increasingly agencias and just están openly
o racially sea, muy profiling people, right? abiertamente, ¿no? Um, Viendo a las personas por you su know, they've made raza statements y that necesitan, if we see o sea, someone si vemos como outside of a Home alguien Depot de who fuera de speaks un Home Spanish, we know Depot that que they habla must be español, o undocumented, sea, things like sabemos that, como a lo right? mejor So no tiene documentos, really ¿no? O algo así. profiling Entonces, people realmente based on a las race, and I would personas also por say class, por in su making these clase y por su arrests. raza para hacer estos arrestos. And then we've also seen that they're También attacking estamos viendo US que están citizens, atacando right? a los One, ciudadanos because they're estadounidenses just racially porque, and class o sea, lo están profiling haciendo people. por They're su raza, detaining por US cómo se citizens ven, and están sending them to deteniendo a las immigration personas detention y centers. enviándolas a los centros de And detención. also Y US citizens también who los are ciudadanos documenting and estadounidenses que exposing tienen, kidnappings in their que están communities are exponiendo, facing ¿no? moving A funding. eso en las comunidades también están siendo puestos como And objetivos. we've seen this Y really hemos happening visto in esto que está Chicago, pasando en Chicago, where Border Patrol is ramming donde cars of people who are trying to las document policías what de they're la doing. frontera están chocándole los They're carros a la using gente tratando de physical documentar lo que violence, están but haciendo, we've usando also seen some of violencia that física, pero locally. también estamos There viendo eso was a de forma legal observer local. who Había was observantes just documenting legales que an estaba ICE arrest in documentando un Santa arresto Clara who de was briefly ICE. arrested and detained down there. So this is something Y that's esto es starting to happen algo. locally too. And the other thing I'd say is that, Y otra cosa you know, es we're hearing que this rhetoric from Trump about so-called lo que criminal estamos escuchando immigrants. acerca But de the los reality is inmigrantes criminales, que es lo que dice every Trump, pero la non-citizen realidad or es que foreign-born person is a target for this no todas las personas son administration. un objetivo para esa And administración, not ¿no? just, ICE is not just out, you know, kidnapping people in ICE no communities. solamente está The secuestrando a administration's personas en las also comunidades, la eliminating administración también forms of legal está status and eliminando legal protection formas de that used to protección exist. legal, You may de have heard of estado something legal que called existían, TPS por for people ejemplo, who TPS, are que es in the para US personas from que están certain en los countries. Estados That's Unidos de being ciertos eliminated. países, eso se está And they're making it eliminando, harder for ese people tipo to de get status protecciones, y by están arresting haciendo people también at más their court difícil a las hearings, personas, at their green card arrestándolas en sus interviews. entrevistas, And you probably heard that de now residencia across all permanente, asylum o applications, también ya that all the escucharon NIFID que applications for people para from todas las 19 personas que están countries, right? pidiendo So, asilo de 19 and they're reviewing, países, están since anyone deteniendo who was todos granted a esos green card procesos y since para 2021 from those también, countries, y están right? removiendo a So, personas que ya recibieron su going after people tarjeta who have verde status and even desde trying to de strip people 2021, who've entonces earned tratando that de status of it. prevenir que las And I personas think puedan if you conseguir read ese estado Project legal y 2025 luego again, o quitarles they're ese clear estado about legal. this, Y eso right? está That muy their claro, agenda ¿verdad? is also to En limit el plan legal 2025, pathways ¿verdad? for Porque quiere immigration, and eliminar their goal las is vías to legales limit para la all inmigración. migration. O sea, el And so objetivo that's es also something we're seeing. limitar todo tipo de migración. Así que eso es algo que estamos viendo también. Thanks, Lisa, for that, for all of Gracias, that. Lisa, por toda esa información. I'm thinking about, you know, what you Estoy noted about the different pensando, culture ¿verdad?, inside some of the sobre federal agencies that are now also being de las tasked with diferentes agencias federales enforcing que están immigration también laws and aplicando las leyes de you know, being part of inmigración this y siendo essentially rounding parte up of immigrant de, communities and racial ¿verdad?, de profiling este communities across the secuestro de country. comunidades inmigrantes y de Even in the short discriminación time that they racial were here, en el país. and community organizers showed up at the Coast Guard base near Alameda. Y por ejemplo, en Alameda, ¿verdad? ICE agents were Organizadores already fueron, ¿verdad? quite violent in Allí en la that base de action. la Guardia So de la the next question I Costa. want to ask is a little bit harder to answer because Esta it does pregunta es un require poco you más to difícil responder forecast some porque things that haven't requiere, fully ¿verdad?, borne out pronosticar yet. cosas But que I todavía think it's also no important to están answer because it plenamente can sucediendo, help pero creo us que es mitigate importante para even ayudarnos worse a, outcomes, ¿verdad?, not only for mitigar immigrant communities and cosas especially for them, but also for aún Americans peores, generally. no ¿verdad?, You en talked las about the fact that comunidades. this is essentially Hablaste del becoming hecho de que esto a se de está facto convirtiendo secret police en force. una fuerza policial secreta. Based on what you've seen and Y en base a lo heard, que has what visto y can you forecast about escuchado, where ¿qué these puedes changes to ICE are pronosticar headed? sobre hacia What dónde are van you estos most cambios de concerned with? ICE? ¿Qué es lo que And más te what do you preocupa? think actually might be a little bit overblown ¿Y at qué this crees stage? que And ahorita quizás let's está start with that, and then we can exagerando en talk esta about where etapa, social ¿verdad? movements can intervene. Y también ver cómo pueden los Yeah, movimientos sociales and I think I'm intervenir. sort of very doom and gloom right now, but I Sí, do ahorita think estoy social hablando, ¿verdad?, de movements todo have lo been terrible, intervening, pero right, siento que and los can movimientos continue sociales to sí han estado intervene interviniendo y in really pueden seguir important ways. interviniendo de maneras muy importantes. That said, as far as where we're En headed, cuanto a hacia dónde nos you know, I do dirigimos, think we will sí start to siento que see vamos a empezar a mass ver deportations. I think deportaciones eventually you'll masivas. see Creo mass raids que in the Bay Area, vamos a ver, right? ¿verdad?, Even if redadas we may masivas en not la área get de a la federal bahía. application
along the lines of LA or Chicago. Quizá no igual, ¿verdad? Again, Como just the en Los reality Ángeles is o that Chicago, increased pero la resources realidad and funding is de que that va a it will haber más ease and recursos, we más will deter fondos, more people. van a poder detener a más I think personas. we will start to Creo que see vamos a empezar more también a ver, targeted activists and community, ¿verdad? right, who are Más documenting and opposing this activity, enfoque en los and activistas, las starting to personas que see están more documentando violence las against actividades de ICE y más both those violencia folks contra and esas against the personas migrants y that también los ICE is migrantes que kidnapping. ICE está secuestrando. And again, there I think, Y you don't have to ahí have a crystal ball. no, You can pues look to tenemos que tener tactics una that have bola been de used cristal, in pero podemos ver LA, las tácticas que se DC, han Chicago, usado en Los and other Ángeles, en places to Chicago, see en where DC, things are going to para ver, go. ¿verdad?, hacia dónde Um, se van las cosas. And Y bueno, I don't want to scare people, but no quiero asustar a they la have in gente, Chicago been using pero violence, right? en They shot Chicago a usaron migrant violencia, or ¿verdad? alleged migrant. We don't actually even know Dispararon a that un they were un targeting supuesto for arrest. inmigrante, ¿verdad? ICE has been assaulting Ahí se ha activists estado acosando a los then they will activistas charge them with assault, y right, to luego cover up their les crimes. ponen cargos a ellos en And contra, the worst that we've ¿verdad? seen has been for people who've been Y por following the agredirles a stands ellos. and Y documenting where they're las heading, personas que han estado because those are documentando y people who siguiendo were, las vans de able ICE, to ¿verdad? stop Personas kidnappings often. que han podido We're detener seeing secuestros. ICE Estamos viendo vans que just ram into que them, las vans de or ICE a get veces los han physically violent with people. atropellado o que han utilizado la violencia That said, I física en think we're contra de also esas seeing personas. that Y también grand juries and estamos juries, right, viendo, when ¿verdad? these Que cases are brought before them, cuando estos they get thrown casos out. se presentan They don't actually ¿verdad? Ante un lead juez, to folks getting prosecuted a lot of the esas time. personas no son Which, procesadas, ¿verdad? our criminal legal system has its own Nuestro biases, so I sistema think that penal says a tiene lot sus propios sesgos, about where pero folks are eso at. dice mucho, ¿verdad? De dónde está la situación, And, dónde se I encuentra la think that situación. Y really creo que ultimately where this leads is eh, beefing up the surveillance state, right? ¿verdad? Estamos también, hay un fortalecimiento ICE as part de of la DHS is part of vigilancia. this ICE como larger parte secret de police DHS es force that parte de can be esta used fuerza against policial whichever group secreta the que se Trump puede utilizar administration contra cualquier sees grupo que as Trump vea opposition, como su sees as interfering oposición, with their como que esté authoritarian interfiriendo project. con su, We see this with things like the su designation of presupuesto Antifa as a terrorist autoritario. Por organization, ejemplo, la right? designación de I have no Antifa doubt como that organización they're, terrorista. No tengo dudas de we all que know that's bueno, ridiculous. todos Antifa sabemos is que es not an ridículo que organization for Antifa one, no es right? But ni siquiera es una it's sort of giving organización, them a weapon that pero they can use es to una target arma que están anyone who's seen as utilizando progressive, para, who's seen as left, ¿verdad? who Atacar a is in cualquier persona opposition que to the sea state and for their progresista, de terrorist tactics. izquierda, ¿verdad? Para seguir usando esas Yeah, and tácticas maybe del Lisa, we miedo. can, Sí, Lisa, quizá leave on podemos some opportunities. You mentioned that, hablar de folks las are oportunidades, organizing and ¿verdad? De obviously cómo la organizing gente here se in the Bay está Area. There's lots of organizando, por other ejemplo, Bay formations Resistance y are muchas mobilizing right now. What are formaciones que se están some things that movilizando. you think ¿Cuáles son people algunas should be cosas plugging que into crees right que la now that gente are kind con of la que top la of gente mind for debe you? And then conectarse any resources that you might want to y share with folks recursos from que quieras CCIJ that can compartir de parte be de relevant and helpful as la well? Coalición de California para Justicia Migrante? Yeah, so I think there's sort of like Sí, three pues buckets creo of que hay interventions that como I think 3 áreas de can and intervención are que working creo and that que folks can plug pueden into. y están funcionando. One I think is, Una, the law will not save us by any means, sí, but la I ley think legal no nos va a salvar, pero interventions sí as las part of a larger movement intervenciones can legales still be como parte del useful. movimiento What pueden we're ser seeing útiles. is Lo que the estamos immigration viendo es system que el is just sistema biased de and, migración ¿verdad? can always be a Discrimina far there. But federal courts pero las cortes are still federales releasing people from todavía están detention, are liberando a las keeping them out. personas de So detención. that can still be a legal Entonces, esa avenue puede that's ser useful for una people. avenida legal que es And útil I para will las mention personas y voy there's a a campaign mencionar called que Lucha hay una Zapoteca. campaña que se You can llama find them Lucha on Zapoteca Instagram. Please y pueden support them. encontrarlos en I've been Instagram y working with apoyarles. them, Yo he estado trabajando con and they ellos are y the families of son 14 familias de indigenous Zapotec 14 individuals who were personas indígenas arrested at a workplace zapotes raid que in Los fueron Angeles. It was arrestados actually the first en un workplace lugar de raid back in empleo June in en Los Los Ángeles, que Angeles. fue la primera And redada a un empleo when en their family junio en Los members were Ángeles. kidnapped by Y ICE, cuando fueron secuestrados, they los miembros decided de to sus speak up. familias And decidieron they ellos alzar sus organized, they held voces a y se press organizaron, conference. tuvieron una conferencia de I've been prensa working with them to y make sure he folks estado had legal trabajando con ellos support. para asegurarnos de They que packed the tengan los court, apoyos showed up to legales. show judges, Llegaron, hey, ¿verdad?, a this la person
corte con mucha gente para decir, mira, esta persona tiene apoyo de la comunidad, no son un peligro a la comunidad. Y entonces a través de esta campaña pudimos conseguir que 12 de las 14 personas fueran liberadas. Una todavía está luchando por su liberación y una desafortunadamente fue deportada porque la obligaron a, ¿verdad?, firmar, pero creo que ese es un gran éxito y muestra de que sí hay intervenciones legales que pueden ser exitosas junto con estas campañas de defensa contra la deportación en la comunidad. Esa es una y la otra es la presión económica. Yo diría que no creo que el objetivo de ICE y de la clase capitalista es deportar a toda persona no ciudadana. Esa es la retórica que utilizan, pero en realidad están haciendo lo que han hecho históricamente, es que están señalando a los trabajadores, ¿verdad?, inmigrantes para culparlos por cosas por la pobreza, la delincuencia, cosas que son resultado de su propia avaricia, pero es una distracción y creo que también hay el reconocimiento de que los trabajadores inmigrantes es como son los que echan a andar esta economía, así que lo vimos eso en el verano. Quizá recuerden que inicialmente muchas de las redadas masivas en Los Ángeles, en California, eran contra trabajadores agrícolas. Entonces, en enero hubo una redada en el condado de Kern contra trabajadores agrícolas ahí. También unas campos agrícolas de marihuana en junio y parecía que esa iba a ser la dirección, ¿verdad?, de esta administración. Y lo que sucedió fue que los agricultores empezaron a alzar sus voces y decir, esto es un problema, nuestra fuerza laboral no está llegando a trabajar, la gente no está piscando los cultivos, este va a ser un problema. Entonces la administración de Trump hizo caso. Y creo que la lección no es apelar a esas personas necesariamente, pero que la presión económica sí funciona y que la administración de Trump sí se detiene cuando las deportaciones están afectando a estas corporaciones y estas personas que sacan lucro de los trabajadores. Creo que otra manera es continuar con esa presión económica, encontrar ¿verdad?, esos blancos, hacer campañas contra corporaciones que están involucradas en la máquina de detención y deportación. Ha habido, por ejemplo, una campaña contra Palantir, que es la que provee muchas de las armas, tecnologías de ICE. Creo que también aquí es donde lo de las intervenciones legales, ¿verdad?, se pueden utilizar. Y luego yo creo que yo veo la lucha de derechos inmigrantes como una lucha de clases y creo que los inmigrantes organizándose como trabajadores y trabajadores organizándose en solidaridad con los inmigrantes y utilizar ese poder como trabajadores es una herramienta poderosa. En su lugar de trabajo, demandar, ¿verdad?, exigir que el empleador no colabore con ICE y que haya un plan para proteger a los trabajadores si es que llega a ICE. Muchos sindicatos de maestros, por ejemplo, han hecho esto. Muchos trabajadores de hospitales están haciendo esto cuando ven que ICE, ¿verdad?, traen a personas brutalizadas para que reciban atención médica y están exigiendo que el hospital no colabore con ICE. Y bueno, en cualquier lugar donde se encuentren, en su lugar de trabajo, piensen en cómo pueden organizar y exigir que los empleadores protejan a los trabajadores. Y los inmigrantes, ¿verdad?, los trabajadores inmigrantes mismos se organizan y apóyenlos. Hay mucho poder, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ellos no trabajan, utilizan eso para, ¿verdad?, para exigir sus derechos. Entonces, está Lucha Zapoteca, está una organización Tubu, Trabajadores Unidos. Síganlos también ellos en redes sociales. Ellos han sido muy instrumentales en esta lucha. Y lo último que voy a mencionar que son las campañas para detener, Iba a mencionar esto más anteriormente, pero hubo una prisión federal en Dublin como entonces 30 minutos al este de Oakland que
que and it cerró shut down hace unos because años y people who cerró had been porque la incarcerated gente que there, había sido who encarcelada were ahí, survivors of que sexual eran abuse by sobrevivientes guards there, de spoke out abuso sexual, and alzaron sus organized and voces were y se able to get the prison organizaron y closed. pudieron lograr que se And cerrara esta now, prisión. Y ahora ICE is trying to reopen ICE that está prison tratando de as an reabrir immigration esta detention prisión como center. centro de detención. And so, Así the que survivors and other community los members have formed the sobrevivientes y ICE Out otros of miembros de Dublin la comunidad campaign tienen una campaña que that se is llama focused on ICE keeping that place shut fuera de down. Dublin para que And, se mantenga ese as I lugar mentioned cerrado. earlier, Y como we know that mencioné, if ICE has sabemos que si detention space, ICE it will tiene fill it. And espacios so if para ICE has detener, hundreds of detention los beds van in a our llenar. Entonces, county, si tienen they're cientos going to de start to camas, take en el more condado van a people, empezar right? a They're going detener to a más be coming in personas, and van arresting a more people llegar in a arrestar Oakland, New más Berkeley, personas en Oakland, in the en Bay Berkeley, Area. en el área de la bahía. And so I think that Así fight que is creo really que esa crucial to lucha es making muy sure that ICE importante para can't asegurarnos de que increase. ICE no You pueda, can't really eh, turbocharge immigration ¿verdad? enforcement here as it has in other eh, places. ampliar So thank you for putting in the chat. There is a petition sus that you can sign detenciones. Hay to una support keeping petición en el chat Dublin shut para que down. puedan If apoyar, you sign the petition, you'll para also que get siga on a mailing cerrada list esta to get prisión de information Dublin, about y upcoming también meetings. pueden ahí recibir I información think sobre nuestras later próximas this month, reuniones. Y folks are creo going to be que having más a adelante en Dublin este City mes Council meeting va a haber and asking that van a ir Dublin pass la an gente va a ir a ordinance protestar en el Consejo Municipal de or Dublin issue a para que proclamation se apruebe una saying that they proclamación oppose de the que opening se of a oponen detention a que center, se abra un and centro there'll de be other detención de opportunities ICE to get allí engaged. en Dublin, y va a haber otras And then the maneras last también de thing I'll say participar. Y is lo último just, que voy a you know, decir es que support your community members pues and your apoyen a neighbors, sus right, who miembros de may la be at risk. comunidad, a sus vecinos I que know estén en folks riesgo. Sé in the Bay is que already doing that. I don't need to en la tell bahía you. ya se está haciendo eso, no les Probably, tengo que you know, decir eso, join es patrols, ustedes, pero but also just, únanse, talk to your neighbors in ¿verdad?, a your los grupos de community to vigilancia, get hablen to con know miembros de people la as a resource so comunidad that if y para somebody que los is conozcan, para kidnapped que by sean ICE, recursos, para que si alguien es you can share secuestrado por information ICE about what to puedan do. compartir información acerca And de qué hacer. at our Y website, en nuestro sitio ccajustice.org, web, we have a number of community resources tenemos muchos available on how to support recursos, people in detention, everything from ccijustice.org, the cómo Rapid apoyar Response Network that está you can call to get immediate red support de for folks when respuesta they're rápida kidnapped. para tener All of ayuda those numbers inmediata a las for personas que fueron California. secuestradas. Ahí están todos los We números also para have a toda guide California. on También sort of tenemos una first guía steps when someone is para los detained that pasos talks después about de how to find alguien fue people. detenido, para cómo When we encontrar a say las people are personas, kidnapped, porque cuando decimos que los they will secuestraron, sometimes a disappear and veces not be able to call desaparecen y family no for a pueden few llamar a days. sus So familias por unos knowing días. how to Entonces, try to saber work the system to cómo figure out where tratar they de are will be averiguar huge. dónde están, eso puede It ser muy talks about how importante. to Habla also acerca put money on de their books so they can cómo, call family, little ¿verdad? things like that that I think can be Poderles really, dar really dinero para que important llamen for a la people familia, in cosas que those son first muy few days. importantes en esos primeros días. So Así yeah, I think que that there is a sí, lot yo creo que there are a lot of things coming hay down the muchas pipeline cosas, that ¿verdad?, que are están hard and are going to be sucediendo difficult. que vienen, que van a And I ser muy also want to duras, muy emphasize difíciles, pero that también quiero we have enfatizar been que organizing, we hemos have estado been able to organizando, successfully push hemos back and podido counter this. exitosamente, ¿verdad?, And we just need to keep oponernos a continuing esto y doing that. necesitamos So seguir so haciéndolo. glad to see Así so many of you here entonces who me are able to alegra ver a stand where tanta you gente are. And aquí if you're not y already in this fight with us, I hope entonces that ya you will están en join. esta lucha. Si no han estado Well, en so esa thank you lucha, so ojalá much for puedan your time today and unirse. for all the Muchas gracias por tu tiempo. wisdom and insight that you shared with us Muchas today. gracias So, por el tiempo y por toda please follow el the links that conocimiento, ¿no?, Lisa que se shared compartió. También and pueden seguir with los that, I'll enlaces que se send it over and compartió hand it back to Chica. y se lo voy a pasar a la chica. Thank you, Thomas, and thank you so Gracias, much, Tomás, Lisa. y muchísimas gracias, I Lisa. will just Voy queue a up the next nada part of tonight's más program. poner acá la siguiente We want to parte del share a programa part del of día an de hoy. interview that Queremos Thomas compartir and una parte I de una were entrevista que very Tomás y fortunate yo to be able to conduct tuvimos la with fortuna de poder Stephen hacer Gardner, who con Stephen is Gardner, a quien researcher on hace social movements of investigación, the far es right por parte with del movimiento Political social Research Associates, PRA. We spoke with Research Associates, Stephen que es PRA. actually about a month ago now, Hablamos con on Steven November 5th. hace como un mes, de And hecho, he el had 5 many de noviembre, insights y and él just tenía really muchas cosas que decir, sharp ¿no? takes on Simplemente what we're como, witnessing o and sea, where it might be cosas headed. So we have a full de lo que interview estamos viendo that y a folks dónde can vamos. check out Entonces on tenemos una entrevista CTE's completa que la YouTube gente page. puede But ver for tonight, en we'll en share la a página de clip YouTube de DPE, in which pero Stephen vamos a talks a little compartir bit un clip about this
que Steve está hablando acerca de como esta pregunta de qué se espera, ¿no? Sobre qué es lo que está pasando con ICE, a dónde va.
y cómo es que la gente de, o sea, la izquierda se puede activar para organizar, podemos responder. Vamos a compartir eso y cuando regresemos van a ver como ciertas acciones, ¿no? que podemos tomar. Is there a danger that this is going to become, or that it has already become, a private army or a secret police force for the Trump regime? It is, And yes. yeah, yes, It and is I think absolutely. and so I think I'd love to hear your thoughts on where you think this is headed with CBP and ICE. And other O sea, smaller components of other smaller hay agencies that otros are little in the componentes news de otras and have agencias little public que, o sea, no profile. están en las noticias y Um, que de hecho no tienen como un perfil muy público. They have not yet No, crossed hasta over ahora the no han boundary pasado to a being como the los operatives who would, límites for de example, ser las personas que están en las operaciones que, por ejemplo, although I should almost not even say this, a pesar, ni siquiera debería decir it's still the esto, FBI that is pero, doing o the sea, sigue siendo wider el FBI quien está haciendo como implementation of investigation la around issues like implementación de these las nebulous investigaciones issues like acerca de temas, conspiracy, like this esos temas como apparently invented conspiración, ¿no? Que and aparentemente invented inventaron situation in como Dearborn las where situaciones en you have Dearborn the donde FBI en raiding el a house full FBI, of o sea, que es Muslims una and saying, redada oh yeah, they were en about to be una casa de personas engaged in some kind of musulmanas y terrorist dijeron activity, como and they que, claim credit for pues stopping estás it. haciendo And actividades terroristas. unlike in Y other cases that, however dubious they were in en using sort muchos of casos entrapment sobre and cómo es que estamos usando provocation como todo to trick esto, people into saying they were going to do something violent. In this case, it doesn't even seem like they had cómo es que that dijeron que iban a haceros algo violento, que no threshold. parece que It's tenían basically como they interpreted some esos, como esa capacidad, ¿no? Como lo rhetoric to be, oh interpretaron yeah, this is an como, incipient terrorist plot. We have to swoop in and stop it. como, sí, Um, esto es como que but the algo FBI, the terrorista, difference ¿no? Que between the tenemos FBI que and pararlo, even pero el more so FBI, la the standing diferencia military, these are entre el separate FBI, agencies, and o they sea, are agencies with esas deep son traditions agencias that actually care about the separadas y son respect agencias of con tradiciones que de hecho the les citizenry at large. importa, ¿no? Como Not that they don't see themselves as a que part, not that there isn't a no se barrier, ven, not o that sea, they don't ellos have en sí deep como parte, como que hay histories una of police, barrera, but there's some restraint. ICE pero has no hay identity como other than we algún are the people el who límite, take care of those ¿no? bad immigrants. Sobre Same with tenemos CBP. que They're both encargarnos como de relatively new esos malos institutions. I mean, there was always inmigrantes. Border Son Patrol relativamente nuevas previously, but the instituciones, creation of these por new lo entities menos in the previamente a la specifically in the creación de estas post 9/11 entidades, era, específicamente Department of en la era Homeland Security, post made them into 9/11 something bajo el different and Departamento something de that Seguridad, was que se ha from the convertido como en algo inception designed to diferente be y algo extraordinary, que designed to be basing desde towards an que se diseñó expectation fue of para, the o next sea, cuáles son 9/11. lo que se espera, ¿no? So Para when you el have that siguiente expectation, 9/11, por así you're decirlo. leaning Entonces, cuando into tenemos expectativa, extraordinary estamos circumstances that justify almost any viendo level of circunstancias violence and torture extraordinarias que and justifican, o sea, arbitrary cualquier nivel de detainees violencia y and de tortura violation of constitutional y de principles on the detenciones grounds that you're arbitrarias, at war ¿no? with these people. Y Now, the fact that most Americans, most people in ahora, this country el see this hecho as de que la mayoría de las absurd, that personas we're at war with estadounidenses, esto, o immigrants, sea, pienso que es is absurdo que estamos en this una is guerra con how personas orientation works, and inmigrantes, this o is what sea, those ads that así es you como were, funciona como la orientación y es por eso que los pointing to anuncios que earlier, vemos, de that hecho, se have estaba mencionando these kind of anteriormente, Aryan que tiene como ese values, tipo Aryan de masculinist valores values, como muy where masculinos, the point seems to donde, be we have to o defend sea, el women punto folk dice que from tenemos que these defender horrible a las mujeres, ¿no? De terrorists estos and people who are forcing our terroristas children to take y, drugs. o sea, personas que están obligando como a los niños a hacer cosas. And Y, of course, it's tiny por percentage supuesto, es un of porcentaje people who come into this muy country without pequeño de documentation, personas que entran a este país sin and documentos much more y common con mucho types of más, behaviors from de ese people tipo who de were born comportamientos here más and from comunes son entre all personas que han different kinds nacido of aquí backgrounds. y que vienen de todo tipo de entornos. So Así que, regardless of any of that, independientemente de todo esto, these kinds of este tipo de identity issues amongst these cuestiones de organizations identidad entre esas point organizaciones to the fact that apuntan al hecho they are de que se están being conceived of concibiendo in the center en of el the centro regime del régimen as a como una kind of parte, como una especie de partido. party, and the party Y isn't el partido Republican here, it's aquí no es el MAGA. partido republicano, ese es MAGA. And as a MAGA Y army, como sort of un like ejército the MAGA, SS ¿no? Así was como in fue the es en el in the tercer Third Reich. Reich.
which doesn't mean lo that cual they will no also try to significa que no use vayan a them intentar then utilizarlos by giving them también, funding, but giving them privileges, them being darles ICE, privilegios CBP, giving them privileges, y giving them darles rewards, privilegios o then they darles can, como you know, una try to suck the FBI, recompensa suck y the luego Marshal tratan Service, de absorber suck al the FBI y and then absorber al and push, of servicio course, de because the leadership sheriffs of y luego those absorber y all empujar, of por those supuesto, porque el organizations has already liderazgo de been todas las compromised by organizaciones appointing ya se ha visto incompetent comprometido por el nombramiento ideological pues de hacks. incompetentes ideológicos, Military is a ¿no? much bigger, if ICE is El an ejército institution es, that's o sea, going to be DICE slow to es una change and slow to institución change que va a back, tardar en cambiar. military is El ejército es completely different algo kettle of fish in completamente terms of diferente en términos de escala. scale. It has institutional inertia, Tiene which wants una it to inercia basically keep doing the institucional same que thing it took básicamente decades quiere just que to se get it to siga stop haciendo fighting lo the Cold War. mismo. Se necesitarán After the collapse of the décadas Soviet para que Union. dejara de luchar en la Guerra Fría tras el colapso de la Unión Soviética. Y Steven, dijiste I think if I que, understood you correctly, si you lo said entendí muy that bien, dijiste que ICE hasn't ICE yet aún tipped over no ha caído into en this esta danger pues zone zona como where they are peligrosa just the en la standing que se secret convierte en una police policía or secreta MAGA permanente army, o en but un they're ejército de pretending MAGA, that way. pero que It's va en more esa than tending. I dirección. mean, I think they're leaning hard, and there's not really any Y, effort o sea, to no como hay un internal esfuerzo effort to interno stabilize and push para back, poder because anyone who estabilizar, had porque, any bueno, interest in pushing back si alguien tiene pues interés was ser como son y interés en or hacer quit. retroceder, o sea, los So despidieron o basically, you have people renunciaron. who are Entonces, the básicamente hay gente only que, breaks o sea, are los únicos external, que se and oponen maybe son from externos people, y tal vez some people in sort of algunas middle personas management en who los are like, puestos intermedios de well, I gestión don't que really piensan como que, care, pues but igual y there no me could be a war importa, crimes pero or pues crimes pudiera haber against como un humanity tribunal tribunal por once this crímenes de regime guerra o ever comes crímenes to an contra la end, and I don't humanidad know that I si want este to be régimen llega a su fin. involved in Y that. no sé si quiero verme involucrado And en eso. so they're stepping Entonces, cautiously todavía towards están this avanzando con role, cautela whereas hacia some este they're papel, counterweighted against mientras people who que are hay rushing otros, el contrapeso de towards las it, personas que and se you can precipitan, ¿no? always Hacia allá. make the Y most siempre spectacular and se brutal puede enforcement hacer zones que more las of a zonas on a del volunteer cumplimiento basis, or más sean más guide voluntarias, people no who sé, are sobre the una rushers base towards voluntaria, o sea, that, guiar a and las put the personas que se people who are precipitan hacia eso, que stragglers, tienen you may tendencias still keep them y, on because o they sea, need seguir people contando to con put them at ellas a porque desk, necesitan have them gente, do ¿no? paperwork, Para ponerlas en un escritorio, a lo mejor para hacer papeleo o lo So que I sea. think it's more than Entonces yo a creo que slight es lean. I think más que una that como they're ligera on the precipice, inclinación, están en and el the precipicio thing is they're not yet doing is they're not y lo que aún being set no están to haciendo es que no do se les envía a hacer una universal aplicación enforcement universal outside of muy their fuera de own su propia uh, uh, constitutional remit, their como own legal remit. So they're not being sus sent propios to límites o competencia legal, por así arrest city decirlo. Entonces no councilors se les who envía a still arrestar a los support sanctuary concejales in que sigan Portland. apoyando el santuario en Portland. Yeah. Sí. Can you say anything about what you think ¿Puedes we decir should be algo doing on the acerca left de lo que opinas que to debemos de estar haciendo en la izquierda para and turn detener back y revertir this este progress toward progreso this kind of like hacia worse este outcome? tipo de, por Well, ejemplo, I no sé, mean, un peor this is resultado? a really, of Pues course, digo, esto es por supuesto tense and difficult question, but es it's una really we're pregunta in a muy moment tensa y where difícil, what pero we realmente have is estamos en un non-compliance. momento en el que no tenemos Non-compliance o in que every step, tenemos and supporting incumplimiento people who are not y apoyar a complying. la gente quien no está So cumpliendo. this is the Entonces, task esta es la to tarea que tenemos, me parece, inform people, to warn people informar a about la gente, ICE, to inform advertir a la people who gente are sobre ICE, protesting about informar their a las rights. personas You know, que protesten sobre sus derechos and to try to keep people y operating tratar in de que a la gente se relatively mantenga actuando de una forma safe relativamente way. By segura. safe here, I mean Y por segura me not refiero encouraging people who have the most al capacity entrar a las and the most personas que tienen más privilege capacidad y más to privilegios be on the front lines of a pushing estar en las back, primeras and líneas those de who la are resistencia typically y a quienes most likely típicamente to be están más involved propensos a in, say, street level participar, protest, por ejemplo, who are protestas, no sé, en vulnerable, la calle, que son not vulnerables, to disengage, a but no, to pues no why don't you do participar, pero the bueno, the ¿por qué mutual no aid haces a lo food mejor como distribution and the distribución de ayuda mutua, de helping alimentos people around and let y someone else get hit with tear gas and arrested because they were probably released in 24 hours, at least till now. But you with your y lack of white skin privilege and likelihood that highly increased likelihood that y ICE bueno, agents que, will o sea, no es make probable o sea, the que claims who are ICE, not that you were que digan que resisting sea arrest and cierto o violence, no, que te resistes al arresto y fuiste, no sé, therefore need to violento be y kept por in lo tanto custody debes until permanecer bajo custodia, the trial that may que or may not puede, happen. o sea, pasar o no So el juicio. Homeland Entonces, Security
organizational La security, seguridad del movimiento, non-compliance, la seguridad de la organización, el incumplimiento, and not y letting it no become dejar que se normal, convierta any en of algo it, normal. because it's Nada not de normal. esto, o I sea, mean, it porque no es wasn't normal. normal in, Digo, no the era Jim Crow normal South, en, ya sabes, el sur de Jim and Crow, we need it not to y be necesitamos que no sea normal in normal uniformed abduction of este secuestro de personas uniformadas people, residents of the United a States. residentes de los Estados I wanted to Unidos. say another thing about the institutional, the structural Solo issues, quería decir because, otra cosa of course, sobre las one of the cuestiones reasons we have the institucionales. Por structural issues ejemplo, that we una de have between las the federal government and the cuestiones que, states por and ejemplo, localities is que es entre el historically gobierno it was federal the y los states and estados, es que localities that were históricamente eran los violating estados y las people's localidades que estaban violando los individual derechos rights individuales de las personas and community y rights, los and derechos de la comunidad, claimed y reclamaban el the right to do that based on their derecho a hacerlo basados en sus tradiciones, entre comillas, up to and including lynching. hasta And it incluyendo el was the linchamiento. federal government Y era el gobierno oftentimes, federal, always frecuentemente, reluctantly, but sometimes y under de court order, mala gana, pero a veces to por orden judicial, we're not willing to que no to estaba intervene just dispuesto to a stop intervenir nada más the para detener la violence, but we're violencia, willing to sino que intervene estaban if a court dispuestos a told intervenir si un tribunal le Mississippi or decía a whoever alguien, no sé, en that you have to Mississippi o a stop quien that, sea, que tenías que and detener eso. Mississippi said no, we Y Mississippi dijo, refuse. no, And nos at that negamos. point they were Entonces, en ese insubordinate, and momento so here se comes the rebelaron, y airborne, es here cuando comes, entró President la Eisenhower sending división federal o troops transporte to 82, Arkansas. cuando llegó, ya sabes, Eisenhower envió las Of tropas course, this federales was a all after Arkansas, Reconstruction. y por eso todo eso se remonta a la Yeah, and reconstrucción. we find ourselves now in an inversion Y ahora nos where encontramos en una states inversa, ¿no? interested En la que in son los estados maintaining los que communities están and the federal interesados, government sí, las interested in mantener a las punishing comunidades anyone del that gobierno disobeys federal, court están orders. interesados en la impunidad y en This desobedecer las órdenes terrifying. This is judiciales. Es un sobering. movimiento muy aterrador, es un movimiento que nos puede, pues, proporcionar muchas lecciones. Sí. Steve, I really appreciate you Steve, te joining us for agradezco this. muchísimo que te hayas unido a Maybe want to close nosotros. out with one A lo mejor final queremos question, terminar con and una your answer última could be brief, pregunta. but I Tu do think respuesta that puede ser breve, pero yo I'm creo que curious, since you have a long como view tienes at una this, visión a largo about the question plazo of time. sobre esto, la cuestión sobre You el know, how much tiempo. time do we ¿Cuánto have, tiempo or tenemos o cómo vemos how este we look at this desde from social movements about los the movimientos immediacy and urgency sociales con la of urgencia how we need to act, and especially if we're con la que talking about tenemos que working actuar, in the united especialmente si front with people estamos that we don't viendo los necessarily see frentes eye to eye? de, o sea, personas que no I think estamos it's viendo helpful to como maybe think about the no estamos de milestones that acuerdo con that ellas. you're Entonces, looking igual at. es útil I pensar en would say los that eh, part of what you've already done is to en lo answer que the tú estás question by saying, contemplando, like, ¿no? the immediate Acerca task de las cosas que is logramos, o sea, working at the responder local a la level pregunta que and ya hiciste sobre la noncompliance, tarea inmediata starting es with people who trabajar are a the nivel most local, y el vulnerable, is incumplimiento, something you empezando could por las do personas más immediately. vulnerables, But es algo que se puede hacer de what about inmediato. Pero ¿qué your tal view of la time more visión broadly? del tiempo de Yeah, forma I como mean, the más midterm amplio? elections do matter. Las The elections that just happened elecciones yesterday sí matter. importan, las They elecciones que as pasaron ayer mileposts, importan, as y como indicators of indicadores how de la effective the eficacia que interventions tendrán las of the intervenciones del regime régimen and the center of the y MAGA movement del, are going to be. Now, you know, erasing o sea, even the borrando damage hasta done el daño que se by hizo por the regime el in this régimen first 9 months en esos primeros 9 meses. nominal authority. Es, It's going to take years or o sea, decades va a tomar años reverse. o Of course, décadas el it poder doesn't help that the revertir. system that Por they supuesto que no ayuda que el are breaking sistema was already a raggedy que, system, que están rompiendo, and pues a ya estaba non-democratic todo roto, ¿no? Y system que in no era un sistema democrático para empezar, any way that we would want it to be. de But cualquier when you forma como start with hubiéramos querido. Pero broken cuando down old estamos house empezando and con give una casa torch to it, vieja y toda destartalada, y luego la some people may say, incendias, well, we pues should burn algunas it down. personas And I'm dicen, like, ok, no, pues igual y la if we burn it quemamos. Y yo down, digo, no, pues si la that doesn't mean we're quemamos, going to win. no significa que vamos a It means that ganar. people worse, Significa que la even worse, gente are waiting está to esperando take para poder tomar las take the riendas, reins of hasta power. gente que es peor. Y Yeah, así, people, I la think gente, creo que la encourage gente, people to bueno, be quiero animar involved a que se in involucren en the las standard cosas political políticas thing, but habituales, pero ya in the sabes, longer también a term, I'm largo saying, like, plazo. okay, we need our Lo own que digo es que party, necesitamos or nuestro propio partido like the político, far right o did, como hizo la Republicans extrema wanted to derecha con los pick one. republicanos, tenemos que tomar uno. They said, we don't Dijeron, like what they're doing, no they're nos not gusta lo que están racist haciendo, enough, no let's son just lo take over. suficientemente racistas, vamos a tomar control. And they made a Y hicieron 5 or un 6 plan plan de to do 5 that. décadas para hacerlo. But the Pero immediate task is, la yeah, tarea inmediata es, midterms. si las elecciones de mitad del mandato importan, 2028, el 2028, all of these todas las governors and elecciones, gobernador, mayoral and city alcalde, council elections, ayuntamiento, we have to tenemos contest them que all. disputarlas todas. And we have to not Y yo creo swallow que, a o sea, bunch no of Democratic tenemos que Party tragarnos nonsense todas las about tonterías que está diciendo el the way Partido to win Demócrata. La is forma de ganar
es is to tacking towards agreeing with acercarnos, a lo mejor estar de the regime as acuerdo, much as no we al can, just say, régimen, "What are we tanto gonna do como at sea last?" posible. That's Es como que no, that no, didn't work. eso no funcionó. There's no, I No mean, hay, pundits continue to say o this sea, stuff. I think that results continúan from diciendo estas cosas. yesterday Me go parece que los contrary to resultados de that. ayer contradicen eso. And Y creo I que think a si entendemos understanding about cómo what es la mobilization looks movilización, like, realmente cómo se ve, there really are hay más more people who gente are en against contra de this este regime régimen que a favor. than who are for it Por, by an order of o sea, magnitude. A por third orden of de those people just magnitud, didn't ¿no? El tercio de vote in estas the last personas election simplemente because no they didn't see votaron en much las choice. últimas elecciones porque no veían muchas opciones y pues con And for good razón. reason. Y pues sí, So I think entonces that, yo creo we can't que make people trust no things that are podemos hacer que la untrustable, gente and confíe that'll en just make cosas us que look no son like fiables porque hypocrites. eso nos But hace ver como hipócritas. and we can't just say, hold Pero your nose and tampoco do this. podemos We'll say, decir well, nada más, find a ver, something that you can aguántate support y, and o get sea, on board no, with it. busca luego lo que And puedes if you really apoyar just can't, y then no hazlo. one should twist Y your si arm no and make puedes, you. pues entonces nadie te In va a fact, obligar. that's contrary to Creo any que kind eso of es democratic contrario a principle. cualquier tipo de, Find some kind of principio local, democrático y hay que local encontrar un efforts to tipo be de involved iniciativa in that local en la still que participar demonstrate y that que there siga is demostrando que hay resistance. resistencia. And of course, we're Y por looking at the supuesto, estamos potential, estudiando el potencial, ¿no? potential of general strikes De huelgas and generales y boicots y boycotts otro tipo and de other acciones en kinds el of próximo actions año, in the así como next acciones de year or two, as solidaridad well as solidarity actions and y formation la of fast formación de response redes de networks and respuesta rápida. things that can O sea, be cosas iterated. I que mean, I se can see the pueden kinds of rapid repetir, response ¿no? that have Me happened in refiero a la Chicago respuesta and other rápida que ha places pasado en Chicago y en being, otros lugares intentionally que, o copied sea, in están other parts of the copiándose de country. And forma it muy doesn't just have to intencional en be otras because partes del there's país, que ICE no on the tiene que ser, ground. o sea, nada This más can porque be está extended ICE, to other kinds pero of se puede resistance extender a against otros the tipos de carceral states. resistencia contra el Estado carcelario. It's a great point to end on, I Es un think. súper Thank you buen so punto much, para Steve. terminar. Muchas gracias, Steven. Steven, thanks for being Steven, with us. We muchas appreciate gracias you. por estar con Great to nosotros. be Te here. apreciamos mucho. Ha sido Thank you muy so bien much. estar aquí. Gracias. All right, so that was just a Bien, clip pues of ese our fue interview un with Stephen fragmento de nuestra Gardner. As I entrevista said, you con can check Stephen out a Gardner. full Como les interview dije, that pueden Thomas and I ver did la with entrevista Stephen, completa where he que does hicimos respond a con little bit Steven, to the donde elections that responde un had just poco más happened, sobre the las ones elecciones that don't se yet be acababan de mentioned, celebrar el 4 de Sarah noviembre, Mamdani, and incluyendo, ¿verdad?, la victoria thinks a de little bit Saran more with us about Mandami, some of the ways y that nos habla acerca, we have ¿verdad?, de las seen maneras que ICE and hemos visto CBP como act, ICE y as well as going into some CBP distinctions ha estado between those actuando y bodies and some también other, it's kind of a wide-ranging bueno, interview. es una I do entrevista recommend it bastante because Stephen amplia y is la so sharp recomiendo and porque so well Steven es una researched. persona, ¿verdad? All right, so Con finally, mucha we would experiencia like en to end investigación, muy on inteligente. Y bueno, some por ways último, that queremos folks can take terminar con action. maneras que las personas We pueden are very tomar fortunate to acción. Tenemos have la our fortuna partners de at Bay tener a nuestros Resistance who are socios doing de such Bay good work right Resistance que now, están haciendo who un have trabajo shared with us excelente y que a way that compartieron con folks can get nosotros involved. maneras que las So personas se pueden to involucrar. start with, Así there que is para this image comenzar, pues here tenemos esta of imagen aquí what is de basically envisioned as like a lo que pipeline, lo que ICE se kidnapping visualiza pipeline. como, ¿verdad? Una This is tubería, a un way of oleoducto understanding all the various de los secuestros de corporations ICE y y that muestra are las distintas partnering with and corporaciones que están profiting from colaborando y ICE, sacando lucro the work that de ICE el is doing trabajo to que kidnap ICE está people, haciendo para detain secuestrar a las people, personas, para deport people, and so detenerlas, para on. There deportarlas, are a number etcétera. of different elements Y to hay this, as you varios can see from the elementos image. incluidos aquí. Pueden ver aquí en la But imagen, what we have circled pero here lo are que the tenemos two aquí corporations that are en círculo, really ¿verdad? in Encerrados en the círculos, son las dos being corporaciones targeted right principales que now by Bay ahorita se Resistance and están, other que community Bay partners. So Resistance y otros Amazon grupos and comunitarios Home están Depot. enfocando, Amazon y If Home we go to the Depot. next slide, Si vamos a la we siguiente can just take a closer diapositiva, look. para que So veamos más de Amazon cerca, entonces Amazon Amazon, Web Services ¿verdad? Amazon are Web what Services ICE es la uses plataforma for que all of ICE their data. utiliza So para todos Amazon sus is datos. hosting all the Entonces, data that ICE Amazon, is ¿verdad? using, Es and the Home ¿verdad? El Depot, as anfitrión folks para todos los may datos de know ICE. Y already, Home is Depot, the como ya place saben, where ¿verdad? Es el many lugar workers donde have been muchos picked up from, trabajadores han day sido laborers and so on. secuestrados, We saw this jornaleros, beginning in LA etcétera, with the raids that empezando started en taking place en Los there in Ángeles con las redadas que in June. empezaron allí en junio. And Y these companies have a Y bunch estas of corporaciones different pues ways that they tienen are distintas benefiting maneras from de cómo or se partnering with benefician o están the immigration enforcement that we're seeing in the country right
están colaborando con ICE en este momento. Y bueno, ha habido
tantas actividades tan valientes de las comunidades para proteger a sus vecinos ro- y realmente responder a lo que ha estado sucediendo en ciudades en todo el país. Y esta campaña está invitando a la gente a una posición más a la ofensiva. Tenemos esta oportunidad de enfocarnos en las corporaciones que han estado colaborando con estas acciones tan terribles. Y bueno, si vamos a la próxima diapositiva. Una de las demandas principales con Home Depot es de que dejen de permitir que los agentes de ICE y de la patrulla fronteriza estén en sus propiedades. Este es el derecho de cualquier negocio privado que puede exigir que el gobierno tenga que llevar una orden judicial antes de poder entrar a la propiedad. Entonces, para ahora es el momento, ¿verdad?, para boicotear las tiendas de Home Depot y que quede claro de que no queremos apoyar una compañía que está colaborando con este tipo de actividades. Vamos a la próxima diapositiva. Y bueno, con Amazon, que es una compañía muy grande, que tiene muchos subsidiarios y hay muchas maneras que las personas pueden participar con boicotear a Amazon, incluyendo boicotear las tiendas de Whole Foods y también esas otras corporaciones que ven aquí en la imagen. La gente puede terminar su suscripción de Prime y, ¿verdad? Y pensar en acciones creativas, como con Home Depot hemos visto que las personas están haciendo cosas muy interesantes, incluyendo hubo una acción masiva en Los Ángeles donde muchas personas fueron a los Home Depots y compraron unas cositas de hielo bien baratas, ¿verdad? Y luego se formaron de nuevo para pedir una devolución y una manera como para detener el flujo y mostrar, ¿verdad? Una manera de protesta. Entonces, ya hemos estado mucho en la defensiva, defendiendo nuestras comunidades y ahora podemos llevar esta lucha a estos actores corporativos y mostrarles, ¿verdad? En lo que nosotros creemos. Próxima diapositiva. Bueno, vamos a la siguiente. Entonces, la campaña es no lo compramos y pueden la gente participar boicoteando a Amazon, Target y Home Depot. Y pueden escanear el código QR aquí en la pantalla para tener acceso a estas herramientas para cómo planificar sus propias acciones. Y voy a incluir el enlace en el chat también. Entonces, estas herramientas les van a ayudar para personas aquí en California y también fuera de California para buscar maneras de entrar a la ofensiva y llevar esta lucha a esos actores corporativos. Y creo que estamos bien, podemos parar ahí. Bien, pues muchas gracias a todos por participar en este seminario web de desenmascarar a ICE. Va a haber una parte 2 la siguiente semana enfocada en la defensa digital contra ICE. Y vamos a tener a un participante de 18 Million Rising para liderar esa capacitación. Gracias a todos nuestros presentadores y gracias a todos los que se unieron hoy a la llamada.